Marcos 5, del 1 al 20, la palabra del Señor dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque decía: sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesús ha demostrado su divinidad. En los primeros capítulos de Marcos podemos entender claramente que Jesús es Dios. En su divinidad se nos manifiesta su poder y su soberanía. Lo hemos visto que se manifiesta sobre la enfermedad, el pecado y la naturaleza. Algo imposible para cualquier hombre. Esto es exclusivo de Dios. Las pruebas seguirán siendo muchas. Todavía hay muchas que analizar en los siguientes capítulos del Evangelio que vamos a estar estudiando. Hoy reflexionaremos en este milagro realizado en una ciudad alejada de su centro ministerial. Jesús había escogido como un centro ministerial por ese tiempo Capernaum, a la orilla del mar de Galilea, cerca del mar de Galilea, en donde se han desarrollado los últimos eventos que hemos leído en el libro de Marcos. En esta ocasión, si usted recuerda, Jesús le dice a sus discípulos que pasen al otro lado. Jesús había tenido su centro en esa ciudad marítima y el enfoque de su ministerio había sido la nación israelita. La mayoría de los que lo escuchaban, le seguían y se beneficiaban de su poder y de sus milagros habían sido judíos, israelitas. Sin embargo, Jesús les da la directriz a sus discípulos y les dice: vayamos al otro lado. El versículo 1 nos indica a dónde llegaron después de navegar en el mar, y si recuerda haber tenido un viaje muy tempestuoso, haber pasado por una grande tormenta, pero en donde Jesús se reveló como el Dios que tiene control sobre la naturaleza, habiendo calmado el mar y el viento. Dice el versículo 1 que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿A dónde llegaron? A la región de los Gadarenos.
Era una población no judía de una provincia llamada Decápolis. Esa palabra Decápolis o el nombre de esa provincia se encuentra en el último versículo que leímos, el versículo 20, a donde regresó el hombre a predicar y anunciar las grandes cosas y maravillas que el Señor había hecho con él. Decápolis era una provincia que, como su nombre lo indica, estaba compuesta de 10 ciudades. En su mayoría los habitantes eran no judíos, eran gentiles. Así se le llama a las personas que no son judías, gentiles. Así que la población a la que Jesús iba a llegar era una población gentil. Seguramente este hombre que fue sanado no era un judío, era un gentil. Entendemos que Jesús se encuentra realizando entonces una misión entre un pueblo que no es israelita. Es evidente que ahora su alcance no se había de reducir a la nación israelita, sino que entendemos que trascendería las fronteras. Y como el Señor enseñó que su evangelio había de llegar hasta lo último de la tierra. Pues recuerde que ese es el carácter del evangelio. El evangelio debe llegar hasta lo último de la tierra. El evangelio debe llegar hasta el lugar más complicado y debe impactar hasta la persona más difícil. Este es un ejemplo de ellos. Hoy aprenderemos algunas cosas acerca de los demonios, pero sobre todo aprenderemos cosas de los hombres. Específicamente, hasta dónde el diablo nos puede llevar. Y los que nos van a ayudar a entender esto son aproximadamente 2001 individuos. Hoy nuestros maestros van a ser aproximadamente 2001 individuos. Un endemoniado y aproximadamente 2000 animalitos, 2000 cerditos que conformaban los hatos de los gadarenos. Así que ellos van a ser nuestros maestros el día de hoy. Un endemoniado y 2000 cerdos. Vamos a ver qué tienen estos cerdos que enseñarnos en esta mañana. Hablemos acerca de este endemoniado. El libro de Marcos, que es otro de los evangelios, nos da una perspectiva diferente de este mismo pasaje. Este mismo pasaje aparece en el libro de Lucas y también en el libro de Mateo. Aquí estamos analizando la historia bajo la perspectiva de Marcos, que es una perspectiva muy dinámica y con muchos detalles. Sin embargo, hay un detalle que resalta el evangelio de San Marcos, en el evangelio de San Mateo, perdón. En el evangelio de San Mateo se registra que no era un endemoniado, sino eran dos. No hay ninguna contradicción con esto. Posiblemente el segundo endemoniado no tuvo una importancia o relevancia en la narración, en la narrativa tanto de Lucas como de Marcos, por lo cual solo se menciona uno de ellos. Por eso es que no nos vamos a enfocar en una controversia que si eran dos o que si era uno. Si Mateo dice que había dos, había dos. Pero ¿en cuál se enfoca este pasaje? En uno. Entonces nos vamos a enfocar en la narrativa del Evangelio según San Marcos, en donde vamos a ver qué le sucede específicamente a este endemoniado y vamos a aprender de esta historia. Posiblemente los demonios habían estado oprimiendo más personas, es decir, a dos endemoniados, a este y a otro más. Y los demonios que fueron a los cerdos habían sido demonios de estos dos endemoniados porque ambos fueron liberados. Pero se nos expresa en la narrativa de Marcos exclusivamente a este hombre. ¿Cuáles eran los síntomas de este hombre? El libro de Mateo dice que eran muy feroces los endemoniados, pero Marcos nos habla específicamente del caso de este hombre. Este hombre, dice la Biblia, que moraba en sepulcros, quiere decir que moraba entre los muertos. Por lo general este hombre se encontraba en los sepulcros. Los sepulcros eran cuevas entre las rocas, por lo cual eran lugares a donde se podían esconder tanto criminales, malhechores y hasta personas, en este caso personas con graves problemas mentales, en este caso graves problemas espirituales que se manifestaron en una sintomatología mental muy grave. Este hombre estaba endemoniado. Así que moraba entre los muertos, moraba entre los sepulcros. Nadie
nadie en su sano juicio viviría entre sepulcros. De hecho, eran lugares considerados entre los israelitas y el pueblo de Dios, lugares inmundos, por lo cual podemos entender que Satanás, que el mundo de las tinieblas, estos demonios, controlaban a esta persona, por lo cual preferían llevarlo a lugares inmundos, tal como eran los sepulcros. Recuerde, inmundo significa sucio, algo que es considerado legalmente y ceremonialmente contaminante, algo que no tiene nada que ver con Dios, es algo que es contaminante. Dios es santo y lo contrario es que es, lo que no es Dios es inmundo. Así que los espíritus o los demonios son espíritus inmundos, van a traer a las personas a la inmundicia. Así que no nada más tenía que ver con dónde vivía, pues estaba controlado por esos espíritus inmundos. La Escritura nos enseña que este endemoniado presentaba cuadros de fuerza extraordinaria. Ninguna persona podía posiblemente en su sano juicio hacer lo que hacía este hombre. La Biblia dice que lo amarraban, lo ataban cuando podían hacerlo y él rompía las ataduras. Y no nada más estamos hablando de ataduras de lazos, de alguna atadura sencilla, sino inclusive cadenas de hierro. Dígame, ¿quién puede hacer tan sencillamente eso? Este hombre estaba controlado por fuerzas espirituales extraordinarias. Sin embargo, mostraba también comportamientos autodestructivos. La Biblia dice que él mismo sufría, este hombre sufría, gritaba, era un hombre que causaba terror. Nadie quería pasar cerca de donde pudiera estar. En montes y en los mismos sepulcros daba voces. Seguramente la palabra que se entiende es que este hombre sufría, gritaba, además de toda la operación satánica que estaba alrededor o dentro de su propia vida, y mostraba comportamientos autodestructivos, se lastimaba con las propias piedras. ¿Hasta dónde pudo haber llegado este hombre? Definitivamente hasta la misma muerte. Era un horror. Este hombre era un horror para sí mismo, seguramente para su familia y para las personas de alrededor. Todo el mundo le tenía miedo. ¿Quién no iba a tenerle miedo a una persona así? Pasar por un lugar y que le griten a usted de una manera horripilante, y realmente esto sí era una cuestión de horror, porque este hombre estaba endemoniado. Lo que operaba en ese hombre eran fuerzas demoníacas, satánicas. No creo que usted hubiera querido encontrarse con este hombre de ninguna manera. Y si le hubieran dicho, hay que ir a evangelizar a Gadara, ¿lo pensaría usted? 2 veces. Sin embargo, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos a otro lado. Seguramente sabía Jesús que se iba a encontrar a una persona muy difícil, una persona que estaba siendo opresionada y dominada por aproximadamente 6,000 demonios. ¿Por qué digo 6,000 demonios? Porque dice la Biblia que estaba endemoniado por un espíritu que se llamaba legión, y una legión se relacionaba con las armadas romanas, y estos grupos militares de los romanos contenían de 4,000 a 6,000 soldados. Así que este endemoniado se encontraba en una condición de profunda miseria y dolor. ¿Usted cree que este hombre no tenía esperanza? Sin Dios no la tenía, pero podemos ver que no importa hasta dónde estemos, hasta dónde hayamos llegado, hasta dónde el mismo diablo nos haya metido, tenemos esperanza. Mientras Dios viva, el cual tenemos seguro que siempre vivirá, y que Dios tenga misericordia, porque su misericordia traspasa todas las cosas, tendremos esperanza. Jesús entonces se encuentra con este hombre, y si me pregunta cuál es el versículo que más me gusta, es precisamente el versículo 6. Cuando vio, Jesús llega al otro lado, sale, y este versículo me llama mucho la atención. Cuando vio, ¿quién? El endemoniado.
¿Quién vio aquí? El endemoniado. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, ¿quién fue el que lo vio? El endemoniado. Ese hombre estaba dominado ¿por quién? Por demonios. ¿Usted qué hubiera pensado que los demonios hubieran hecho con ese hombre? Esconderlo, huir de Jesús. ¿Pero qué hizo? Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Por qué para mí es el versículo favorito de este pasaje? Porque muestra la gracia infinita de Dios. ¿Usted cree que habrá algún demonio, alguna potestad, alguna maldad que pueda en contra de la gracia de Dios? Este versículo demuestra que no. Por naturaleza, esos demonios que hubieran hecho huir, irse, esconder a este hombre y proteger su propiedad. ¿Pero qué hicieron? Yo no sé cómo, pero en lugar de huir de Jesús, se acercaron a este hombre, a él. Se acercaron a Jesús. Hermano, yo lo dibujo en mi mente, me lo imagino, hermano, ver a este hombre en esa miseria y correr a Jesús. ¿Cómo corrió a Jesús? Déjeme decirle que ese hombre, dice la Biblia, que estaba desnudo. ¿Alguien aquí vendría a la iglesia desnudo? Nadie. Pero si Dios lo trae desnudo, vendrá. Estaba desnudo porque así lo tenían los demonios. Pero sabe, lo maravilloso no era cómo venía el hombre, sino a quién se estaba presentando. Ante el Cristo de la gloria, ante el Cristo que perdona, ante el Cristo que tiene poder, ante el Cristo que tiene misericordia. ¡Qué maravilla, hermano! Y esto me hace recordar lo que dice la Biblia: ¿quién me separará del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La salvación, mi hermano, es un regalo de Dios por gracia. Usted no vino porque tuvo un momento de lucidez a Cristo. No vino porque usted tuvo una oportunidad que usted se inventó o que usted aprovechó. Así como este endemoniado, muchos de nosotros llegamos a Cristo sin darnos cuenta de nuestra verdadera necesidad, pero al mismo tiempo sabiendo cuán profundamente hundidos estábamos en el pecado, en la maldad y en el error. ¿Quién trajo a este hombre a Cristo? Sino la gracia de Dios. Cuando vio a Jesús, no corrió lejos de Jesús, sino que corrió hacia Jesús. Es muy extraño. ¿Se da cuenta? Todos los pasajes tienen algo extraño. Por eso son milagros, son extraordinarios. La vida cristiana es una obra extraordinaria, una obra de gracia, una obra de misericordia. Es una obra milagrosa. Si usted está aquí es por un milagro. Porque le aseguro que demonios también, si hay muchos demonios que no quiere que vaya. Pero si está aquí es porque Dios ha tenido misericordia. Y con demonios o sin demonios, Dios salva. Dios tiene poder. Y podemos venir ante Él. No hay nada que pueda, hermano, contra el poder de la gracia de Dios. Este hombre no tenía otra opción más que esperar la muerte. Pero se muestra la misericordia. Y este hombre nos está enseñando que hay esperanza. Él te acepta. Dios te acepta tal como vienes. ¿No dice la Biblia? Al que viene a mí, no lo echo fuera. Por eso mi hermano y mi amigo, no esperes a venir a Cristo a que seas mejor. No lo vas a hacer. Ninguno de nosotros venimos a Dios porque seamos buenos. Mira este caso, se presentó este hombre
en una condición como ningún hombre se ha acercado. Se le presentaron leprosos y dijimos que era algo grave y era vivir una miseria llena de lepra, pero vivir, hermano, hundido bajo la opresión de miles de demonios es algo que ni tú ni yo nos podemos imaginar. Porque por la gracia de Dios no lo hemos experimentado, pero en su soberanía Dios escogió que este hombre fuera un ejemplo para nosotros y haber sufrido, pero haber experimentado la poderosa gracia de Dios en Jesucristo, que extiende su mano y que lo libera. Cuando vio a Jesús, corrió de lejos. Este hombre no tenía esperanza, tenía dolor y tenía vergüenza. Bernardo de Claraval decía lo siguiente, una frase muy apegada a lo que estamos hablando. Hay dos cosas ante las que nuestra débil naturaleza humana se amilana, y son el dolor y la vergüenza. Cristo vino a cargar por nosotros las dos y lo hizo mediante la aceptación de ambas en su propia persona, cuando, por ejemplo, por no mencionar otras ocasiones, fue condenado a muerte y a la más vergonzosa, llevada a cabo por hombres malvados. La vergüenza y el dolor. ¿Qué pudo haber tenido este hombre cuando miles de demonios salieron de él y encontrarse desnudo y lleno de dolor? Pero Cristo precisamente vino a liberarnos. En la cruz de Cristo, en su muerte, todo enfermo, hermano, todo endemoniado, fue liberado por el poder de Dios. Pero Jesús llevó esas enfermedades, esos dolores en su cruz, pasados, presentes y futuros. Dios es bueno. Dos poderes entonces espirituales están frente a frente. Aparece el endemoniado y los demonios hablan. Está controlado este hombre por demonios. Increíblemente, como le explicaba, se encuentra delante de Jesús y dos poderes espirituales frente a frente. En la sinagoga se le presentó un endemoniado, pero nada más se habla de un demonio. Se habla de un endemoniado, no se habla de muchos demonios, pero aquí se encuentra Jesús con una legión de demonios, con un batallón espiritual, y Jesús el único frente a ellos. Pero aquí se muestra evidentemente quién es superior. ¿Quién cree que sea superior? ¿Cristo o los demonios? Cristo. Los demonios venían a ser atormentados. Ante la presencia del Señor, los demonios son atormentados. La presencia de Cristo los atormenta. Cristo para los demonios les es hostil. Por eso la presencia de Dios en usted, en la iglesia, atormenta a los demonios. Los demonios no resisten la presencia de Dios porque les trae juicio. La narrativa es un ejemplo de la forma en la que el Nuevo Testamento presenta la posesión demoníaca, no como un problema psicológico o psiquiátrico de las personas, sino un problema de ocupación ajena. Es decir, había seres espirituales que estaban operando y estaban dentro de este hombre, estaban controlando la mente, el cuerpo y todo lo que representaba este hombre. Algunos han relacionado la posesión demoníaca con problemas psiquiátricos, con la esquizofrenia. Tienen nombres a veces esos problemas. Sin embargo, entendemos por la palabra que hay casos en donde no son cuestiones psiquiátricas de desajustes en el cerebro, ni problemas psicológicos, sino problemas espirituales. Y aquí Jesús nos muestra que no está lidiando con una persona y una enfermedad mental, sino está lidiando con seres espirituales. Así que los demonios son seres espirituales. Es con demonios que Jesús lidia. Ahí no lidia con esta persona, con este hombre, con el endemoniado. Está lidiando con demonios. Hasta que la liberación concluye es que Jesús empieza a lidiar con la persona. Ahí no habla Jesús con el endemoniado. ¿Con quién está hablando Jesús? Con los demonios. Dice la Biblia que Jesús empieza a decirles, versículo 8, porque le decía, sal de ese hombre, espíritu
inmundo. Los espíritus le hablan a Jesús y lo reconocen como el Hijo de Dios. Versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios utilizan aquí el mismo lenguaje que utilizaban los exorcistas para sacarlos a ellos. Pero aquí como diciendo, te conjuro, ahora yo te voy a tratar de controlar. Pero a Jesús no lo pudieron controlar. Eran atormentados. Y Jesús, ¿qué les decía? Sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y después aparece una frase en el versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Así que este versículo 9 revela que Cristo no se enfrenta a un demonio aislado, sino que se está enfrentando a muchos. Como le decía, una legión consistía en 6,000 soldados, así que estamos hablando de miles de demonios. Solamente hay 2 casos en donde se habla de endemoniados con más de un demonio, en este caso y en el caso de María, de la cual salieron 7 demonios. Si usted recuerda, en los evangelios se habla de una mujer que seguía a Jesús, de la cual salieron 7 demonios, fue liberada de 7 demonios. Este caso es extraordinario, tenía miles de demonios dentro de él. Cristo confronta entonces a una legión de demonios. Se creía en ese tiempo, y los exorcistas practicaban esto, que cuando alguien, el primero o el que daba su nombre, ese ya estaba ganando autoridad. Entonces muchos relacionaban que cuando Jesús le preguntó su nombre y los demonios se someten a responderle su nombre, Jesús ya estaba ganando. Ahora debemos entender que Jesús no era un exorcista a la manera de todos los exorcistas de aquel tiempo, ni ningún otro. Jesús tenía autoridad. Y eso no es un patrón que debemos entender, que cuando la iglesia confronte a un endemoniado, cuando tuviera que confrontarse, tenemos que preguntarle a los demonios cómo se llaman. Hay gente que toma patrones como tal, sin embargo la Biblia no está enseñando eso. Jesús hace esa pregunta para dar testimonio de aquello con lo cual la está confrontando. ¿Por qué? Porque la gente ve solamente algo, lo que ven sus ojos. Vieron un hombre endemoniado, profundamente endemoniado, pero a través de esto Jesús le hizo saber a los demás qué es lo que había en ese hombre. Habían miles de demonios, que si él no hubiera expresado su nombre, la gente no hubiera sabido, no nos hubiéramos enterado que lo que Jesús está confrontando en ese momento es una legión de demonios. Esto le glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque muestra el poder de Jesús en contra del mundo espiritual. Miles de demonios y cómo se sometían a Cristo, al nombre de Jesús. Jesús entonces da testimonio de la condición miserable del hombre, porque también imagínese una persona endemoniada con miles de demonios. ¿Cuál es su condición? Terrible, terrible. Muestra la condición humana miserable del endemoniado y el poder grande de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad que Él tiene sobre el mundo espiritual. La Biblia nos enseña que Jesús tiene poder para ejecutar juicios sobre todo demonio. Lo voy a llevar a un versículo del pasaje paralelo en Lucas capítulo 8, versículo 31. Esta frase es lo que los demonios le decían a Jesús. Y aquí vamos a entender algo extraordinario, algo grande, algo hermoso, lindo. Jesús tiene poder sobre las tinieblas. Pero el poder sobre las tinieblas no nada más es para echar fuera demonios. Su operación en contra del mundo espiritual va más allá de lo que tendría cualquier exorcista de aquel tiempo, cualquier persona que libera endemoniados. Jesús tiene poder sobre el mundo espiritual. Lucas 8:31. ¿Qué es lo que le decían los demonios? Y le rogaban que no los mandase ir al abismo,
¿Qué le pedían los demonios? Que no los mandase ir al abismo. Es decir, los exorcistas de aquel tiempo, cuando liberaban a las personas, echaban fuera a los demonios y los mandaban a lugares, los mandaban a otros lugares. Creían en aquel tiempo que cuando un demonio salía de un lugar y se iba a una región que no les pertenecía, esos demonios perdían su poder. Era una idea no bíblica, era una idea de la gente de aquel tiempo, porque entendemos que un demonio es un demonio en cualquier lado. Y podemos entender que estos demonios no se querían ir de esa región, operaban en esa región. Así que eran un problema, ¿dónde? En esa región. Pero aquí debemos entender esto. Los demonios le están pidiendo a Jesús no que los mande de una región a otra, sino que no los mande ¿a dónde? Al abismo. Esto está más serio. Usted y yo no podemos mandar al abismo a nadie. Es más, ni sabemos qué es el abismo. ¿Cuál abismo? ¿De qué está hablando? Del lugar de juicio a donde ya hay demonios, a donde están encerrados demonios. Es el lugar para Satanás y para sus demonios, para que sean atados, para que esperen su juicio final en el lago de fuego que arde con azufre y fuego, preparado para Satanás y sus ángeles. Estos son los ángeles de Satanás. ¿Y quién es el que ejecuta juicio a ellos? Solo Dios. ¿Qué está dando evidencia aquí? ¿Qué están dando evidencia los demonios aquí? Que Jesús tiene autoridad y tiene las llaves del mismo abismo. Hermano, no hay forma. Estos demonios, sin saberlo o porque no tuvieron otra, glorificaron a Cristo en ese momento, dándole la autoridad de decir, no nos mandes al abismo, porque tenía toda la autoridad para enviarlos al abismo. ¿Cuál autoridad tenía Jesús? No era la autoridad de un exorcista, es la autoridad que viene del mismo cielo, del mismo Dios. Ahora, ¿esa autoridad es la misma que tiene la iglesia? Es la misma. Ahora, nosotros no echamos demonios por echarlos, sino por la autoridad del Señor. Jesús nos dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Nuestra labor como iglesia y la labor de los discípulos fue echar fuera demonios de las personas. Dios es el que se encarga de ellos. Y nosotros no lo hacemos por algo que traemos, por métodos de brujería, por métodos de hechicería, por fórmulas mágicas, por una aplicación mágica o tradicional de oraciones, sino por la autoridad que Dios nos da en el nombre de Jesús. La iglesia ha sido autorizada para echar fuera demonios, para hacer guerra espiritual, para poder ganar la batalla, no porque la iglesia la haya ganado en sí, sino porque Cristo la ganó por nosotros. Porque ahora nosotros recibimos la autoridad que tiene Cristo. La autoridad que tiene Cristo es extraordinaria. Amén. Aleluya. Así que Él tiene poder para ejecutar juicios sobre todo demonio. Así que Él sabe a dónde va cada demonio y qué es lo que había que hacer con esos demonios. Ahora bien, aquí viene una parte muy difícil. Los cerdos, los animalitos. Surgen posiblemente muchas preguntas. Posiblemente usted se pregunte, ¿cómo es que Jesús permitió tan feo final para estos animalitos? Porque Jesús permitió que estos aproximadamente 2,000 marranitos terminaran mal. Son muy sabrosos. Y alguno aquí a lo mejor sí los mate, ¿verdad? Para comérselos. De hecho, alguien aquí no se ha comido uno. Son buenos, son ricos los marranitos.
pero son animalitos. Y eran el negocio de algunas personas de ahí de Gadara. Así que fue una decisión bastante rara, además de que los demonios le pidieron a Jesús ir a los cerdos. ¿Qué no pudo Jesús decirles? No. Claro que pudo Jesús decirles. ¿Los pudo haber mandado directo al abismo? Los pudo. Pero Jesús escogió mandarlos a los cerdos. Yo quiero que entienda esto. Los demonios no escogieron ir a los cerdos. Jesús fue el que los mandó. Aunque ellos le preguntaron, pero al final, ¿quién decide? ¿Quién toma las decisiones? Cristo, Jesús. Jesús no fue débil. Quiero que entienda esto. Jesús no fue débil ante los demonios. No dio su brazo a torcer. Dios tenía un propósito. Así que, aunque fue un sacrificio de esos pobres animalitos, debemos entender algo, que Dios soberanamente ordenó el evento. Eso debía ser un testimonio para el endemoniado y para los testigos del evento y para nosotros que en este tiempo vamos. Es muy difícil para los que estudian a detalle estos pasajes poder sacar una conclusión de esto. Y esto es la conclusión a la que yo puedo llegar, hermano, que quiero compartir con usted. ¿Qué es lo que nos enseña la realidad de que los demonios se fueron a los cerdos? Pero visualice esto. No fueron cerditos endemoniados. Los demonios fueron a ellos, se endemoniaron los cerditos. ¿Y dónde terminaron los cerdos? Muertos, ahogados. Se despeñaron. Así que no tuvo que lidiar la ciudad. Imagínense 2,000 cerdos endemoniados. Eso hubiera sido horrible. No fue horrible que se murieran, hermano. Hubiera sido horrible que la ciudad hubiera tenido que lidiar con 2,000 cerdos endemoniados. Seguir lidiando con una legión. Así que Dios tuvo misericordia de la ciudad. Cuando un demonio sale, Jesús decía, anda por lugares secos y después regresa. Así que Jesús tenía que lidiar con esos demonios. Entonces la única opción era el abismo. ¿Cuál fue el final de los demonios? No lo revela la Escritura. Pero puedo pensar que lo que significa, hermano, la muerte de los cerdos es que significa la inhabilitación de los demonios para la región y para que vuelvan a tener algún efecto sobre el hombre que fue liberado. Jesús vino a traer liberación a una ciudad de un azote espantoso de miles de demonios que estaban operando sobre la ciudad. Y los mismos demonios saben a veces lo que hacen porque causaron conflicto. Le causaron conflicto a Jesús. Los demonios les causaban conflicto a Jesús. No se van invictos. Jesús no tiene problemas por lo que hacen los demonios, pero los demonios causan sus mismos muchos conflictos. Así que esto es lo que los cerdos despeñados nos enseñan a nosotros. Dos lecciones que quiero que aprenda de los marranitos que se van. ¿Sí? La primera es, los cerdos muertos, despeñados y muertos, ahogados, nos muestran el carácter de los demonios. Vamos a ver lo que dice el versículo 10. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Donde no querían irse los demonios, ¿verdad? Querían mantener su dominio sobre la región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios. O sea, ¿cómo le rogaban, verdad? Estaban negociando. Lo único que les dio permiso Jesús fue de irse a los cerdos, pero no les negoció nada más. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Qué nos muestra de los demonios esto? Uno, la elección de los demonios de ir a los puercos muestra su carácter inmundo. Los puercos son animales
inmundos de acuerdo a la ley. Los israelitas no tenían puercos, de hecho, los israelitas no criaban puercos. En Israel no debía haber puercos, no se debían sacrificar puercos, porque eran animales inmundos. Inmundos. Así que, ¿qué escogieron los espíritus inmundos? Un animal inmundo. Muestra que son malos, muestran que son perversos, que son sucios, que son malos. Eso es lo que muestra. No le vamos a bajar de categoría a los pobres marranitos, ellos no tienen la culpa. Pero es una representación, ¿sí? Es una representación, ¿okay? Porque son muy, como le digo, son muy sabrosos. Pero los demonios muestran su carácter inmundo. ¿Hacia dónde van a llevar los demonios a las personas? A la inmundicia. Los demonios van a estar detrás, hermano, del vicio. Miren, la gente habla de los hombres sin Dios, se ríen y se deleitan en contar sus experiencias de las crudas que pasan después de una borrachera. Se ríen de la inmundicia en donde caen los borrachos, hermano. La drogadicción, ¿hacia dónde lleva a la gente? ¿Qué está detrás de todo eso? Detrás de toda perversión, detrás de toda infección inclusive, por la suciedad de la gente, por la suciedad de la forma en la que vive la gente. Eso se llama inmundicia. ¿Y qué está detrás de todo eso? El mundo satánico, Satanás. Satanás está detrás de la inmundicia, tanto físicamente como espiritualmente, en la idolatría. Es una sociedad demoníaca. Las herejías, las falsas enseñanzas. Detrás de todo eso hay inmundicia, los falsos cultos, la adoración que no es conforme al corazón de Dios. Ahí hay inmundicia porque va en contra de la santidad de Dios. La falta de respeto, las malas palabras, cuando somos mal hablados, cuando se nos salió, hermano, fíjese que se me salió, que no se le vuelva a salir. Mejor sí, sáquesela, pero del corazón. Sáquese del corazón la inmundicia. Eso es inmundicia, eso es maldad. Y a los demonios les gusta eso. Esa gente que se la pasa diciendo groserías, mal hablada, mal pensada, el cochambre de la mente. Es inmundicia en el ser humano. Y Satanás aún está detrás de todo eso. Satanás le gusta la inmundicia. ¿Le gusta a usted estar viendo inmundicia? Viendo revistas que no debe ver, imágenes que no debe ver, detrás de ello hay inmundicia. Y los cerditos nos enseñan que los demonios son inmundos. No escogieron ningún cordero. Y hubiera sido, Jesús no los hubiera dejado ir ahí. Fue providencial, Dios tenía que darnos lecciones a nosotros. Ahora, el que murieran esos marranitos y el drama que representó también muestra el carácter despiadado de los demonios. Usted puede decir, bueno, Jesús que no tenía corazón por esos marranitos, no tenía compasión de los marranos. No, los que no tuvieron compasión de los marranos fueron los demonios. Esos son, ¿qué se muestra ahí? Que los demonios no tienen compasión, porque lo que hicieron los demonios con los cerdos era lo que querían hacer con ese hombre. Y Jesús mejor sacrificó a los cerdos que sacrificar a ese hombre. ¿Qué nos muestra? La dignidad humana. El hombre para Dios es más importante que cualquier cosa. Y sacrificó a los cerdos, porque tienen un carácter ceremonialmente inmundo. Los demonios tienen un carácter ceremonialmente inmundo. Y mostraron los demonios su maldad en esos cerdos. Los cerdos endemonian, ¿y hacia dónde los llevaron los endemoniados? A la muerte. ¿Hacia dónde querían llevar los endemoniados a este hombre? A la muerte. Si no lo mataron, ¿por qué habrá sido? Porque Dios tenía un plan.
Hermano, déjeme hacer un paréntesis. Tenga mucho cuidado con meterse a la brujería. Tenga mucho cuidado con todas esas cosas. No toque el inmundo, eso es inmundo. Tenga cuidado con los zodiacos, con que le lean las cartas. Tenga cuidado con lo que ve y tenga cuidado con lo que oye. Tenga cuidado dónde se mete. Tenga cuidado a quién visita. Tenga cuidado quién lo toca, quién lo agarra. Tenga cuidado dónde anda, para que no ande metido en lugares donde hay contaminación satánica, porque Satanás no nada más quiere asustar. No se vaya a las casas de sustos, aunque sean armadas por la gente en el Halloween. No celebre el Halloween, no se disfrace de monstruo, no se disfrace de nada. No vaya a casas encantadas, no ande persiguiendo fantasmas. Tenga cuidado con eso. Se le puede pegar uno. ¿Que Dios no nos libra? Sí, Dios lo libra. ¿Tiene el Espíritu Santo? Tiene usted el Espíritu Santo, pero precisamente el Espíritu Santo no lo va a dejar ir ahí. Si el Espíritu Santo no lo saca de ahí, preocúpese. Porque o no tiene el Espíritu Santo, le va a permitir una experiencia espantosa. Pero Satanás no va a venir a asustarlo a usted, a ponerle sueños y pesadillas todas las noches, lo cual es horrible. Viene a destruirlo. Hay gente que dice, es que en mi casa asustan. Pues hay que deshacerse de esos sustos. Pues nada más asustan, sí, pero los demonios no están para asustar nada más. Tienen un propósito y un plan malévolo detrás de todo. Y aquí lo muestra. Aquí lo muestra. Por eso, hermano, nosotros, dice la Biblia, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. No toquen lo inmundo, no se metan en esas cosas. Jóvenes, cuiden dónde andan y lo que hacen. No se pongan tatuajes, no se anden agujerando, no anden haciendo cosas que no entienden. ¿A quién que me agujere? ¿A dónde te agujeraron? ¿Te fuiste a meter en un lugar donde hacen tatuajes? ¿Has visto las imágenes que hay ahí? ¿Has visto que ahí hay dibujos hechiceros, de hechicería? Estás tocándole el mundo y estás abriendo puertas a un mundo espiritual que desconoces. ¿Lo conoce usted? Yo no lo conozco, precisamente por eso Dios dice, no te metas ahí. ¿Lo entiendes? Ni tú ni yo lo entendemos. Dios te dice, no lo toques. No toques lo inmundo, no te metas en esas cosas. Vive tu vida sanamente, limpiamente. Dios te ha llamado a limpieza, a que cuides tu cuerpo, a que cuides tu alma. Cuida tu alma. Si tienes necesidad, si dices, ¿sabes qué? Es que me siento solo, me siento abandonado, nadie me quiere, quiero sentirme más bello, más guapo. Pídele a Dios gracia, sabiduría. Platica con tus padres, platica con gente que tenga santidad y que te ayude. Pero no te metas y no te vayas con el mundo que está bajo las huestes del maligno. El pueblo de Israel trataba de mantenerse ceremonialmente limpio. Y Dios viene a liberarte, pero no metas, no dejes que se metan más cosas. Yo no sé, yo no puedo decirte cómo actúa el mundo espiritual y no pretendo saberlo, porque Dios no lo revela. Aquí dice que hay gente que de pronto se encuentra en situaciones como estas, hundidos, autodañándose, autoinfligiéndose, autolastimándose, en condiciones terribles. Y hay demonios ocultos, demonios que te van a oprimir y demonios que te van a impedir que tú busques a Dios. Corre mejor a Cristo. Corre mejor a Cristo y deja que Él te libre. Los cerdos endemoniados muestran el carácter despiadado. Satanás no tiene compasión de ti, amigo, amiga, hermano y hermana. No tiene compasión de nadie. Nos trata como a estos animales, a estos animalitos. Te dice qué culpa tenían. Precisamente, Satanás es despiadado. Estos cerdos nos muestran hasta dónde puede llevar Satanás la vida de una persona, hasta la muerte.
y Cristo no lo permitió. No te envicies, no le abras puertas a Satanás. El vicio es muy duro, muy grave. Aún el vicio, déjeme decirte que espiritualmente, la gente si te metiste en brujería y demás, a veces uno ora, Dios libera a las personas. Pero tristemente te metiste en drogas. Y a veces eso es más difícil. ¿Sabes por qué? Porque no te das cuenta que Satanás no nada más opera espiritualmente, también opera físicamente. Y las drogas atacan tus facultades mentales y atacan la química de tu cerebro. Empieza por una parte espiritual, pero tiene una parte física. La pornografía transforma la dinámica del cerebro, transforma las células. Tenemos que tener cuidado contra Satanás. Quiere destruirnos, quiere destruirte. Las drogas te destruyen, cambian tu cerebro, cambian tu forma de pensar, cambian tus deseos, cambian muchas cosas. A lo mejor aquí vemos el caso de una demonización, y no estoy diciendo que tú estés demoniado y que te andes en los sepulcros como este hombre, pero Satanás trabaja todavía en muchas personas y está trabajando de muchas maneras. Cristo te ama, ven a Él, ven a Él. Satanás te va a llevar hasta la muerte, a menos que Dios lo impida. Y si hasta hoy tenemos vida, hermano, es porque Cristo ha tenido de nosotros misericordia. Los cerdos tuvieron que actuar así como testimonio del triunfo de Jesús. El aparente carácter territorial de los demonios y actividad se ve detenida y limitada por el poder de Jesús. Esos demonios ya no serían más un problema para el hombre en esa región ni en otra. Entonces, si los marranitos, yo me pongo a pensar, oye, estos demonios estaban medio, no pensaron muy bien. Fueron los demonios y los demonios terminaron ¿dónde? En el agua. ¿Qué quiere decir? Que mataron a los demonios y salieron mataron los marranitos y salieron todos los demonios por todos lados. Yo puedo entender que lo que sucedió es que esos demonios quedaron sometidos bajo el poder de Cristo. Estando Cristo ahí, esos demonios ya no tenían autoridad, ni operación, ni actividad, ya no eran un problema. En Cristo, hermano, los demonios ya no son un problema. La gracia de Dios. Entonces, número uno, los cerdos muestran el carácter de los demonios. Pero ¿sabe? También los cerditos nos demuestran el carácter de los hombres. Mire lo que pasó. Versículo 14. ¿Quiénes aparecen ahí? Y los que apacentaban los cerdos. ¿Quiénes aparecen ahí? Los que apacientan, no son los dueños, sino son los que apacentaban los cerdos. ¿Qué hicieron? Huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los caminos y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. O sea, estos fueron de chismosos, porque no fueron a avisarle a sus patrones, le dijeron a todo el mundo, pero no fueron a dar un buen mensaje, fueron a alimentar la morbosidad de la gente. 15. Vienen a Jesús. ¿Qué pasó con la gente? Vinieron a Jesús. El endemoniado vino a Jesús y fue liberado. Pero estos vinieron a Jesús. ¿Y qué pasó con ellos? Nada. Qué triste, ¿no? Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal. ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo. Oiga, ¿no daba miedo este hombre endemoniado? Y ahora que está en su juicio cabal, tuvieron miedo de que estuviera bien. ¿Qué nos muestra esto del ser humano? Estamos mal. Hay algo mal en nuestra
naturaleza, nuestra mentalidad. Oye, mira la maravilla, lo que Dios ha hecho, y me dio miedo. Le da miedo a la gente. Le da miedo a la gente. ¿Qué dice? Y les contaron los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. ¿Y qué hizo la gente? Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Un escritor bíblico decía que Jesús autorizó esta pérdida para ayudar a los propietarios, a que hacerlos un poquito más sensibles. Pero esto les serviría de ayuda solo si estaban dispuestos a aprender una lección debidamente la cual no aprendieron. Aquellos propietarios y en general la gente de aquella comunidad era egoísta. En su escala de valores, la adquisición, retención y multiplicación de las posesiones materiales ocupaba un lugar muchísimo más alto que la liberación y restauración de un hombre sin libertad, sin felicidad, sin amor y sin nadie que se preocupase por él. El pobre endemoniado era un esclavo desgraciado, odiado y abandonado. Y esta gente, cuando ve un hombre que estaba así, que es restaurado, ahora lo vieron vestido, ahora lo vieron en su estado cabal. ¿En qué pensaron? En su negocio. ¿Qué les representó eso? La pérdida de 2,000 marranitos. ¿Alguien sabe aquí cuánto cuesta un marranito? ¿Cuánto cuesta un marranito? ¿Sabes, hermano? ¿Cuánto? $600 un marrano. ¿Cuánto perdieron ahí? Fue una buena lana. 2,000 por 600. 2 por 6, 12. Y le agregamos 3 ceros. Estamos hablando de, ¿cuánto, hermana? 1,200,000. Vea la pérdida. La pérdida fue de $1,200,000 a nuestros tiempos. Pues ¿cómo no se van a enojar? Pero no se la cobraron a Jesús. Posible porque tuvieron miedo por la autoridad que tiene Él. Pero, ¿qué es más valioso? La vida de una persona. Nunca había hecho cuentas, fíjese. No pensé que fuera, pero $1,200,000 de pérdida. ¿Qué nos enseñan estos marranitos? Que los hombres, al igual que los demonios, son hostiles a Jesús y perversos. Los hombres, al igual que los demonios, son hostiles a Jesús y perversos. Cristo fue la luz para un pueblo gentil y éste lo rechazó. Lamentó la pérdida económica que representaban sus animales y no valoraron la manifestación del poder de Dios en Cristo. No lo reconocieron, no lo escucharon y lo corrieron. Jesús no dice que ahí enseñó, no pudo enseñar, pero hizo una grande obra, una maravillosa obra de liberar a un hombre. A un hombre. Charles Finney dice lo siguiente: todo el infierno, si pudiera contemplar a Dios en su existencia absoluta y sin relación alguna con ellos, aprobaría de buena gana su carácter. La razón por la que los impíos y los demonios aborrecen a Dios es porque lo comparan con ellos. Sus corazones se yerguen en rebeldía porque ven que Dios se opone a su egoísmo. Los demonios saben que Dios es diferente, hermano, son lo opuesto a Dios. Y mire el efecto de los demonios en esa gente. No había diferencia entre los demonios y esa gente. Esa gente era egoísta. Así es el ser humano. Y por eso rechazan a Dios. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, mi hermano? La naturaleza pecaminosa del hombre. Usted y yo somos pecadores.
Y por eso necesitamos a Cristo, que transforme nuestro corazón y nos dé una nueva vida. Necesitamos trabajar con nuestro egoísmo, necesitamos trabajar con nuestros temores, tenemos que trabajar, pero no podemos hacerlo solos, lo tiene que hacer Dios por nosotros. La gracia de Cristo del Evangelio nos trae nueva vida. Usted y yo necesitamos nueva vida, como la vida que recibió este hombre. Este hombre no podía liberarse por sí mismo, lo único que hacía era, bajo la influencia de Satanás, de los demonios, era destruirse. Así es el ser humano, por eso se vicia. Usted lo sabe, el ser humano sabe que se está destruyendo con los vicios, se autodestruye y por eso necesita a Cristo. Tú y yo necesitamos a Cristo para que trabaje en nuestro interior, trabaje en nuestro ser, trabaje en nuestra vida, trabaje en nosotros. ¿Qué pasó con este hombre? Se convirtió en un hombre nuevo. Versículo 18 dice: y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Qué pasó con él? Ya no tenía multitudes de demonios, era él y Cristo. Y entonces ahora sí Cristo lidia con él, trabaja con él. Y Jesús, ¿qué es lo que hace con él? Ahora Jesús lo domina. Antes lo dominaba ¿quién? Los demonios. Ahora ¿quién lo domina? Jesús. ¿Cómo vemos el dominio de Jesús? Porque no se lo permitió. Y fue la mejor decisión de Jesús. Jesús siempre hace buenas decisiones. Usted puede pensar, le hubiera convenido ir con Jesús, pero si Jesús le dijo, no te lo permito, es porque era lo mejor. Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué hizo Dios de este hombre? Tuvo misericordia de él. Hizo grandes cosas en él. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. No quisieron a Jesús, pero Jesús dejó su semilla de un hombre restaurado, de un hombre nuevo, de un hombre cambiado, de un nuevo evangelista en Decápolis. Y fue y anunció las maravillas que Jesús había hecho con él. Tal vez no tenía gran conocimiento, pero ¿qué hizo? Yo estaba perdido, Jesús me sanó. Fue a darles la palabra de Dios. Así que ahora, ¿cómo encontramos a este hombre? Vestido y con un nuevo destino. ¿Cuál era su nuevo destino? Ser testigo en su región y en su casa, tal cual es el destino de cada uno de nosotros. Ser testigos en nuestra región y en nuestra casa. Esto es el Evangelio, hermano. Usted y yo somos como este endemoniado. Tal vez no estuvimos tan graves, pero yo no sé cuál fue la gravedad de su problema, pero todos tenemos el mismo problema, el pecado. Y es igual de grave para todos. Nos condena eternamente. Pero Jesucristo vino, murió por nosotros. Se nos reveló la gracia de Cristo. Lo hemos recibido en el corazón. Hemos recibido la salvación en Cristo y el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Ya no moran demonios, ya no nos dominan demonios. Ahora tenemos una nueva vida, tenemos un nuevo Señor, el Señor Jesucristo. Y ahora tenemos el llamado y el nuevo destino de ir y llevar el Evangelio a todas las regiones, empezando por la región a donde somos, a nuestra casa y a la gente que está cerca de nosotros. Ese es el carácter del Evangelio. Recuerde lo que le dije al principio, el carácter del Evangelio es llegar al lugar más complicado y hasta la persona más difícil. Este pasaje me enseña que no hay persona difícil para Dios.